Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos a primeros de junio para hablar de este precioso árbol, la higuera. Un árbol muy mediterráneo. Además, uno de los árboles míticos asociados a la historia de la humanidad, desde tiempos remotos. Según la revista Science, por hallazgos de higos fosilizados en un poblado neolítico del Valle del Jordán, se cree que fue domesticada antes que el trigo y la cebada, pudiendo ser uno de los primeros cultivos de la humanidad. También hay jeroglíficos en las pirámides de Giza, donde se representa la higuera y la recolección de sus frutos. Griegos e hindúes la consagraban a sus dioses. Para Roma era un árbol sagrado, pues Rómulo y Remo fueron amamantados por la loba bajo la higuera ruminal, donde los encontró el pastor Faustulo. También existen leyendas sobre este árbol y que están relacionadas con almas que habitan en su tronco, diablos que aparecen bajo ella, ruidos y quejidos en la noche de San Juan, en fin, también tiene malas energías. Pero bueno, centrándonos en la higuera, botánicamente hay que señalar que su origen es de Asia Menor. De allí se distribuyó por toda la cuenca mediterránea, llegando a España en el siglo XIII a.C. y luego llevado a América en el siglo XV. Bueno, vamos a hablar un poquito de este árbol. Deciros que puede ser sembrado en cualquier terreno, desde suelos arenosos a suelos francos. Aguanta bien las limitaciones hídricas, temperaturas altas y las heladas. Es un árbol típico de secano, de la zona mediterránea. Puede tener una altura de 10 metros y es de hoja caduca. Tiene raíces poco profundas, por lo que no es conveniente profundizar en los laboreos de la tierra. Como veis, esta está ahí aparte, no hago ninguna labor alrededor de ella. Ya está ahí para darle sombra a Kiko. Bueno, y para comer algún higo de vez en cuando también, claro. Bueno, para reproducir la higuera es de lo más fácil que hay. Basta con coger un trozo de rama y plantarlo en el suelo. Eso sí, como dice el refrán, por San Blas, higueras plantarás e higos comerás, que es el 23 de febrero, la época para sembrarla. Bueno, no he dicho su nombre científico, que es Ficus carica. Precisamente carica viene de la zona de Turquía, de la actual Turquía, de donde procede este frutal. Deciros también que soporta algo la alcalinidad, con un pH idóneo entre los 8 y los 8,5. En suelo húmedo se producirá podredumbre de sus raíces. En cuanto al clima, es muy exigente, gustándole el clima cálido, con temperaturas altas en verano y que no bajen mucho en invierno. En zonas frías se producirá retraso en la maduración. Entre los 25 y los 45 grados centígrados se desarrollan los frutos, pero necesita de entre 100 y 300 horas frío para producir bastante fruto. Un poquito de frescor en invierno no le viene mal para producir mucha cantidad de fruta. Como decía antes, se puede reproducir por estaca, pero también por semillas. El problema de las semillas es que tardan mucho, unos 10 años, en llegar a ser un buen árbol. Y pueden salir, casi siempre saldrán, las higueras locas, los cabrajigos. Los cabrajigos hay que injertarlos para que den frutos comestibles en condiciones. Deciros que una de las labores que hay que realizar es quitar los chupones en estado de reposo en invierno para favorecer el desarrollo del resto del árbol. Como veis, un árbol que echa muchos chupones por debajo, ¿lo veis ahí? Los quito y vuelven a salir. Bueno, aquí os voy a enseñar cómo está a 1 de junio. Está cargada de pequeños higuitos, como veis. Nacen en la punta de las hojas, en la madera del año, ¿lo veis?
está totalmente llena. Lo que pasa que la mayoría de ellos no llegarán a buen puerto. ¿Veis? Se seca y caen, pero bueno, está claro que todos no pueden llegar. El árbol no tiene fuerza para tanto fruto. Fijaos la sombra que esto da. Por eso, debajo de la higuera es muy difícil que podamos sacar ningún cultivo. Yo tenía antes más higueras y las he quitado con el tiempo, puesto que era imposible cultivar nada debajo de ella. Decir que este árbol ha desempeñado un gran papel en zonas rurales deprimidas, pues sus frutos han aportado a las personas calorías y azúcares en una gran cantidad, sobre todo en época de escasez, sin un gran esfuerzo de cuidados y trabajos de mantenimiento. Y es un árbol con mucha salud, muy resistente a plagas y enfermedades, y por tanto siempre se ha tenido varios ejemplares de ellos por aquí en todos los campos, todas las parcelas. Bueno, decir que hay dos tipos de higuera. Una que solo da higos, como es esta, pero hay otra que da dos tandas, una de higos y otra de brevas, y se llama bífera. Esta higuera da una primera tanda de brevas en junio-julio y los segundos en agosto-septiembre, siendo las brevas de mayor tamaño que los higos. Y como dije antes, existen también los cabrahigos, que son las higueras macho, pero que no dan higos buenos de comer, no llegan a engordar. También apuntar que es muy difícil distinguir una higuera de otra, de las variedades me refiero. Simplemente son sus higos las que las distinguen. Unos son de color claro, verdes amarillentos, otros oscuros, que van desde el azul morado al negro. También decir que los higos se consumen en fresco, blandos y muy dulces, así como secos deshidratados, que se pueden mantener guardados durante mucho tiempo y son deliciosos. El problema de los higos es que están muy dulces y muy tiernos y atraen a muchos animales para comerlos, sobre todo los pajarillos, se hartan de ellos, sobre todo los de arriba. Pero aparte también trae otros tipos de insectos dañinos, como son hormigas, pulgones verdes y sobre todo avispas. Lo peor es la mosca de helico, que pone sus huevos en los higos y salen pequeños gusanitos blancos, por lo que hay que abrirlo y mirarlo bien si no queremos ingerir unos pocos de gusanillos. Tampoco pasa nada, vamos. También deciros que hay que colocarla en el hemisferio norte, en la zona más al norte y al oeste de nuestra parcela, para que no sombre mucho otra zona del campo y no podamos cultivar, como ya dije antes. Esto da muchísima sombra desde abril hasta octubre aproximadamente, que empiezan a caerse las hojas. Y bueno, amigos, vamos a dejarlo aquí por hoy, y cuando tengamos los higos para comer dentro de unas semanas os lo voy a mostrar. Bueno, estamos a mediados de agosto y fijaos cómo tenemos ya los higos. Fijaos algunos comidos por los pájaros en cuanto se ponen tiernecitos. Fijaos cómo empiezan a abrir, señal de que ya empiezan a estar buenos. Otros todavía andan verdes, pero en cuestión de días se pondrán buenos. Algunos incluso están pasados. Fijaos por dentro. Es puro almíbar. Ahí tenéis el higo abierto, ahí veis las semillitas. Pues nada, amigos, voy a ver si recojo unos cuantos para llevarlo a casa. Venga, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, el último de hoy. Aquí tenemos el último higuito que hemos cogido. Y os voy a enseñar lo que hemos cogido. Aquí está. Bueno, aquí está la canasta que he cogido hoy. Ahora nos vamos
a llevar para casa y meterla allí fresquita en el frigo para comerlos hoy y mañana. Y todos los días iremos dando un repaso y recogiendo todos los higos que podamos, porque los pájaros y las avispas se los comen. Los veis, en cuanto están maduritos, fuera, se lo comen. Así que hay que andar con ojo si no queremos quedarnos sin nuestros higos. Y bueno, amigos, os dejo. Nada más por hoy sobre la higuera. Solo os deseo que seáis felices, que lo paséis bien, que disfrutéis mucho en los huertos y hasta siempre. Un abrazo a todos y todas.